Un saludo especial para todos los seguidores del canal. Hoy quiero explicarles cómo crear un punto de restauración de Windows 10 y cómo usarlo cuando falle el sistema operativo. Pasa con alguna frecuencia causado por virus, una actualización, un programa que acabamos de instalar, un cambio que hagamos en el registro, entre otras causas. Cada que intentemos hacer un cambio para tratar de solucionar un problema que tengamos en la computadora, debemos asegurarnos creando un punto de restauración. Los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada que publique un nuevo tutorial. Si está suscrito, dar clic en la campanita y luego presionar en todas. Para comenzar, en buscar escribimos crear punto de restauración. Luego dar clic. En la ventana que se abre observamos que en mi PC está activado el disco C donde está instalado mi sistema operativo. En caso que en su ordenador no esté activado, lo puede hacer presionando en configurar. En la ventana que se acaba de abrir vemos señalado activar protección del sistema, porque en mi PC está activado. En caso que no esté señalado, lo seleccionas y listo. Acá ampliaremos el espacio de almacenamiento donde se alojará el punto de restauración. Miren que está ocupando un espacio de 1.9 GB, pero lo ampliaremos para que nos guarde varias restauraciones y no se borre la anterior. La dejaré en 11.82 GB, equivalente a un 5% de mi espacio en el disco. Pulsamos en crear. Se abre una ventana donde colocaré la fecha de hoy. Puedes nombrarlo como te sea más fácil de identificar y pulsamos en crear. Se tomará un corto tiempo haciendo el proceso. Este tiempo varía según la cantidad de información de la partición. Les recuerdo que es muy importante crear puntos de restauración con alguna frecuencia en nuestro PC para cuando se presente algún inconveniente. No sea que perdamos valiosa información por no tener prevención a sucesos que con toda seguridad ocurrirán en cualquier momento. Cuando termine, se verá esta ventana donde se lee el punto de restauración se creó correctamente. Presionamos en aceptar o en salir. Ya tenemos un punto de restauración creado. Ahora explicaré cómo usar el punto de restauración que hemos creado. En buscar escribimos crear punto de restauración y luego presionamos acá. En la ventana que se abre nos vamos a restaurar sistema y pulsamos. Luego presionamos en siguiente. Se visualiza el nombre que le asigné al momento de crearlo. Si queremos ver otros puntos de restauración, seleccionamos aquí y se visualizarán los puntos que tengamos creados. En este caso se ve un punto creado automáticamente por el sistema. Señalamos el punto que hemos creado y presionamos en siguiente. Vemos que está señalado el disco C donde se encuentra el sistema operativo. Confirmamos que esté correctamente la fecha que vamos a restaurar y presionamos en siguiente. Luego finalizar. Aparece esta ventana donde nos advierte que después de aceptar no es posible interrumpir. Como estamos seguros, pulsamos en sí. En este caso no restauraré, así que pulsaré en no. En caso que no podamos iniciar Windows, habrá que forzar el ingreso a opciones avanzadas. En algunas laptops ingresamos presionando continuamente F8 al iniciar. En ordenadores HP presionamos Escape y cuando salga el menú escogemos la opción F11. También podemos buscar en la web cómo hacerlo en otros ordenadores según el fabricante. Cuando no se pueda con ninguna de las anteriores, lo hacemos iniciando desde el PC apagado. Pulsamos encender. Apenas aparezca el símbolo de Windows o al terminar el logo del fabricante, presionamos de nuevo la tecla de encender
para apagar el equipo. Repetimos varias veces este procedimiento en forma continua hasta que aparezca la pantalla de opciones avanzadas. Normalmente debe aparecer una pantalla como esta. Presionamos en Solucionar problemas, luego en Opciones avanzadas. Después presionamos en Restaurar sistema. Nos lleva a la ventana que estamos apreciando, que es la misma que teníamos cuando ingresamos por buscar al hacerlo con el primer procedimiento. Continuamos con los mismos pasos enumerados al principio del tutorial y así tendremos un soporte que será muy útil cuando se presente una eventualidad. Espero que este video sea muy útil para prevenirnos a fallos que siempre sucederán en Windows. Si tiene alguna duda, escríbela en los comentarios. Hasta un próximo tutorial.